Vale, se titula El paralítico de Betesda. No quiero preguntar cuántos lo conocen, sino cuántos no conocen esta parte de la escritura, porque es archiconocida, ¿no? El paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Leemos solamente 8 versos, los primeros. Dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Si vamos atrás, veremos que dice la Biblia, capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana, Jesús sana al hijo de un noble, todo eso fue en Galilea, ¿vale? Entonces, después de estas cosas, o sea, después de estar en Galilea, dice la Biblia, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En los pórticos, yacía una multitud de enfermos, que eran ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, fíjate bien, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y llevaba 38 años. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo, levántate. ¿Puedes decirlo tú, por favor? ¿Qué le dijo? ¿Y qué le dijo primero? Levántate. ¿A quién se lo dijo? Al paralítico. Al paralítico. Le dijo, levántate. Cierra tus ojos. Señor y Padre, quiero darte gracias por este tiempo, por estos momentos, Señor, inolvidables, irrepetibles en tu presencia, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por un día más, pero un día más de vida en tu presencia. Y quiero darte gracias, Señor, por tu cobertura, por tu misericordia, por tu lealtad y por tu fidelidad, Señor. Padre, somos nosotros quienes te fallamos. Yo te ruego, Señor, que tu gracia, a través de tu gracia, Señor, nos perdones, y que en esta mañana sea realmente y totalmente un tiempo de bendición y un tiempo de gloria y victoria. Señor, aparto cualquier piedra de tropiezo, Señor, para que tu presencia, para que tu palabra, Señor, pueda ser transmitida con unción y con victoria. Es para tu gloria, porque es tu pueblo, y aquí mora el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El estanque de Betesda. En todo caso, baja un pelín. Gracias. Como decía, el capítulo 5 empieza. Dice, después de estas cosas. Estas cosas es lo que hizo Jesús. ¿Dónde? En Galilea. Amén. Y ahora empieza un tiempo nuevo, y en este tiempo nuevo es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Dice la Biblia que Jesús subió a Jerusalén. Esta expresión me gustaría, sabéis que cuando comparto la palabra me gusta de alguna forma tocar cosas para que aprendáis. ¿Por qué dice, podía haber dicho simplemente la palabra, y Jesús fue a Jerusalén? No decir, y Jesús subió a Jerusalén, ¿no? ¿Por qué dice la Biblia, Jesús subió a Jerusalén? Porque el templo estaba en un lugar alto. El templo estaba en lo alto, encima del monte de Sión. Entonces, para ir allí, al lugar donde nos indica la palabra, tenía Jesús que subir. No que bajar ni que caminar en un lugar plano, sino subir. ¿Entendéis? Hola, iglesia. ¿Estáis aquí? ¿Sí?
¿vale? Entonces, fue hasta el templo, hasta Jerusalén. Allí dice la Biblia que había una fiesta de los judíos, pero bien no sabemos qué tipo de fiesta. Sabéis que habían diferentes fiestas. Estaba la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, pero no dice exactamente qué fiesta era. Pero quiero que nos centremos en un momento en esto. Escuchad. Jesús, ¿qué nacionalidad tenía? ¿Era hondureño? ¿Era español? ¿Qué era Jesús? Ah, sí. Gloria a Dios. Era judío Jesús. ¿Y dónde fue Jesús? No, escúchame, ¿dónde fue Jesús? ¿Dónde fue? Lo estamos diciendo, ¿dónde fue? Un judío que fue ¿a dónde? A Jerusalén. ¿No? ¿Por qué? Porque allí, entre los judíos, había una fiesta que era judía, muy importante. ¿Me seguís? Un judío que va a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una fiesta de los judíos muy importante, con lo cual había mucha gente que iban allí pues a comer, a beber, a tener relaciones, diríamos, sociales unos con los otros, y hablaban, se divertían. Era un tiempo de gozo, de alegría y de satisfacción. Jesús se enteró, deja Galilea y se va allí. Hasta aquí, bien, ¿no? Ah, pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la fiesta de los tabernáculos o de lo que fuera? No estaba allí. ¿Dónde se fue? Al estanque de Betesda. El estanque de Betesda era un lugar, de alguna manera, un poco apartado de lo que era el centro de la ciudad. El estanque de Betesda era el lugar donde se reunían, hemos leído, una gran cantidad de enfermos. Era un centro de reunión donde el llanto, las quejas, la infelicidad era presente en ese lugar. Había poca gente que estuviera sana de verdad, que visitara aquel lugar, el estanque de Betesda. Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se encontraban con mucha gente tirada por lo que era el campo o la hierba, depende de la zona, ¿no? Y allí se encontraba pues gente enferma, gente paralítica, gente ciega, gente pues que tenía enfermedades físicas manifestadas. Y claro, tenían sus dolores. No había medicamentos químicos como hoy en día. Tenían sus dolores, estaban quejándose, ¿entendéis? Había un ambiente bastante desagradable y la gente no quería ir allí. Pero pregunto, ¿había necesidad? Físicamente sí, pero otra cosa es el corazón de las personas. No sabemos realmente si había gente en aquel lugar que tuviera necesidad de Cristo. No lo sabemos, pero lo cierto es que alguien habría. Porque Jesús, en lugar de ir a la fiesta de Jerusalén, se traslada a las afueras y se va al estanque de Betesda. ¿Entendéis? Se va a aquel lugar, porque allí había algo, había alguien con una necesidad. ¿Entendéis? Y no estoy hablando de necesidades físicas, no, de corazón. ¿Amén? Y el Señor estaba allí. Escucha, seguramente muchos de ellos lo criticaron. ¿Pero qué hace este judío? ¿No viene a la fiesta para estar con nosotros? ¿No quiere participar de la fiesta judía siendo judío y viniendo a la capital que es Jerusalén? Pues ¿qué hace en el estanque de Betesda? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué queda mal con nosotros y se va a aquel lugar? ¿Me seguís? Escucha, va a haber un momento en tu vida donde vas a tener que escoger. Vas a tener que escoger. ¿Quedar bien con Dios? ¿O quedar bien con la familia? ¿O con amigos? ¿O con tu entorno? ¿Entiendes? Vas a tener que escoger. Pastor, yo aún, bueno, todo bien. Yo he tenido que escoger. Hay gente que lo entiende y gente que no lo entiende, pero hay un momento en tu vida donde hay una disyuntiva, donde hay una bifurcación, ¿entiendes? Donde tú debes decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si hago esto, ¿voy a quedar mal
con este, pero si hago lo otro, voy a quedar mal también con Dios. Te voy a dar un consejo. Te doy un consejo. ¿Quieres que te lo dé, iglesia? No te hablo como pastor, te hablo como creyente, ¿de acuerdo? De años. Mira, si tú intentas quedar bien con Dios porque tú crees que las cosas que tú vas a hacer, de alguna manera vas a quedar bien con Dios, y la otra persona se enfada, ¿de qué material está hecha esa persona? ¿Qué hay en su corazón? ¿Crees que esa persona te va a hacer bien? Queda bien con ella, intenta honrarla, pero primeramente intenta siempre quedar bien con Dios antes que con cualquier persona. Es la experiencia que durante, si vamos a la luz de la palabra, obviamente no hay otra forma. No podemos quedar bien con personas para desechar las cosas de Dios. ¿Entiendes? Y un día llegará. Un día llegará. El Señor lo tuvo claro. Él dijo, yo vengo aquí ¿para qué? ¿A qué vengo a Jerusalén? Vengo a Jerusalén porque pero estoy dentro de mi ministerio. Estoy actuando bajo mi ministerio, que es el de la reconciliación entre Dios y el hombre. Y de paso sano, y de paso pues levanto enfermos, y de paso limpio leprosos y liberto endemoniados. ¿Entendéis? Pero para él, la prioridad, lo más importante, era ejercer su ministerio. ¿Tú sabes que tienes un ministerio? Pastor, no, es que yo no hago nada en la iglesia, yo no soy mujer, ni yo predico, ni yo hago... Escucha, no te estoy hablando de eso. ¿Sabes lo que es la palabra ministerio? ¿Sabes lo que es un ministro? Un ministro es un servidor público. ¿Entiendes? Y tú, desde el primer cristiano hasta el último cristiano de una iglesia, somos servidores de Cristo. Tenemos un ministerio. Y el ministerio es servicio a Cristo. Independientemente de si, aparte de ese servicio a Él, ejerzo un servicio en la iglesia, que a veces la gente lo confunde. Es que yo... No, perdona. ¿Tú de qué me estás hablando? ¿De que no haces un servicio en la iglesia? Bueno, eso es algo diferente. Pero tu ministerio principal es el servicio a Dios. ¿Entiendes, iglesia? Yo sirvo a Dios. Tengo un ministerio igual que tú. Pero si luego tengo otro servicio anexo en la iglesia, bueno, pues oye, gloria a Dios. ¿Entendéis? Pero todos y cada uno de los creyentes somos ministros de Cristo. ¿Entiendes, iglesia? Todos. Y si escucháis algo diferente, es una falacia, es una falsa doctrina, es una mentira. He escuchado muchas veces por internet donde hablan de los ministros de Cristo como yo, el que está predicando, el que está llevando una iglesia. Esto es falso. El ministro de Cristo es desde el primer creyente de una iglesia hasta el último. Somos ministros del Dios Altísimo. Tú ministras a Dios ¿con qué, pastor? Con tu vida. ¿Quieres más que eso? Tú ministras a Dios con tu vida. Amén. Así que va a llegar un tiempo, un momento en tu vida en el cual tendrás que escoger. O quedo bien con Dios y hago lo que Dios quiere que yo haga, o quedo bien con mi entorno y con la gente, de alguna manera, ¿no? Con lo que la gente quiere que yo haga. A veces nos dejamos influenciar por un entorno equivocado. ¿Entendéis? No lo olvides. Bethesda, ¿sabes qué significaba Bethesda? ¿Qué significa? Casa de misericordia. ¿Por qué creéis que el Señor fue a aquel lugar en Bethesda? Que toda aquella gente, o sea, todos los judíos, los que estaban enfermos, pero los que no estaban enfermos,
sabían que el vocablo Betesda significaba casa de misericordia. No había casualidades en nada de lo que Cristo hacía, ni había ninguna casualidad antes, ni tampoco la hay ahora. Todo se debe a un propósito perfecto y preciso de Cristo. ¿Por qué creéis que Dios fue allí, al estanque de Betesda, a lo que ellos denominaban casa de misericordia? ¿Ellos qué esperaban? Esperaban que las aguas se movieran. Dice la Biblia que a través de tanto en tanto se decía que el ángel del Señor venía y removía las aguas, y el primero que tocaba las aguas después de haber sido removidas, como hablando de unción, ¿no?, pues obtenía la sanidad. Entonces, su mirada, su esperanza, sus sueños, ¿dónde estaban depositados? ¿Dónde? ¿Cuál era su esperanza? Mojarse en las aguas del estanque de Betesda, mojarse en las aguas de la casa de misericordia. No en Cristo. Cristo fue allí y cambió todo lo que estaba establecido. Intentó que de alguna manera las gentes entendieran que lo que estaba establecido eran rituales, eran costumbres y era una parafernalia, en ese caso, humana, creada por el hombre. Era como que él dijo: yo estoy por encima de todo esto. Amén. La casa de misericordia verdadera soy yo. Amén. Soy yo. No es las aguas del estanque, no es el estanque propiamente dicho. No, yo estoy por encima de todo esto. Soy yo la verdadera y genuina misericordia. ¿Entendéis, iglesia? Amén. Va a haber un momento, siempre, que tendréis que escoger. Siempre. Y bueno, no quería entrar en detalles, pero voy a entrar en detalles. Qué caray, para eso soy el pastor. Mirad. Desde el matrimonio, que uno es cristiano y otro no. Ah, compañero, ahí dimos en el clavo. ¿Qué pasa? Si el marido es cristiano y la mujer no es cristiana, por ejemplo, eso va a ser un problema. Porque claro, ¿ahora qué voy a hacer, Señor? Ella los domingos quiere que, bueno, nos montemos en el coche o en el autocar, es un ejemplo, y nos vayamos a la playa, nos vayamos a no sé dónde, o vayamos de picnic o de excursión, pero yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Quedo bien con Dios? ¿O quedo mal con mi mujer? ¿Qué hago? Es un ejemplo, ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis que debemos hacer? Compartir. Hay tantas cosas, ¿entiendes? Vais a llegar al tiempo donde uno debe decir: bueno, ¿y ahora qué hago, Señor? Estoy frente a una bifurcación, hay dos caminos. ¿Quedo bien contigo o quedo bien con aquello que me está arrancando de ti? Porque vamos a ser claros, es así, no hay otra manera. Podemos hablarlo de forma sutil, podemos comunicarlo de la forma, verbalmente hablando, como queráis, pero la realidad es la que es. Si yo tengo que escoger entre Dios y algo más, lo algo más me está arrancando de Dios, ¿o no? Pues esa es la verdad. Vamos a hablar con propiedad, es así. ¿Para qué vamos a hablar con tanta y dando vueltas? Es así. Si lo que me está arrancando es mi mujer o mi esposo, pues esa persona te está arrancando de las cosas de Dios. Si lo que te está arrancando es un vicio, o realmente unas amistades, o, en fin, no quiero entrar en más detalles, tú sabes. Pues eso es lo que te está, de alguna forma, apartando de las cosas de Dios. Llegará un momento que tendrás que escoger, porque uno puede, en fin, ir caminando de forma, en fin, superficial, ¿no?, entre dos aguas, pero te vas a hundir. O vas a tener que tirar en una dirección o en otra. Eso es indiscutible. Y en un breve espacio de tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, el Señor me inculcaba sobre todo, me hablaba sobre eso.
ante esa disyuntiva, intenta siempre escoger las cosas de Dios. ¿Por qué? Pastor, es que usted es muy malo, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que quede mal con mi esposa, con mi esposo, con mi familia, con no sé qué? Escúchame. No pienses tan mal de mí. ¿Qué dice la Biblia? Buscad el reino de los cielos y su justicia. ¿Y luego qué dice? Escoge primero a Dios y verás luego cómo el cielo se abre. Pero no escojas lo que te aparta de Dios, porque aparentemente vas a recibir palmaditas en la espalda. Qué bien. Así me gusta, que hagas lo que yo quiero que hagas. Ay, qué bien. Mira, ¿ves? Qué buena persona eres. Eso te va a hundir, te va a llevar al fracaso, te va a llevar a apartarte de Dios. Busca el reino de los cielos y su justicia. Haz primero las cosas de Dios. Queda primeramente bien con Dios. Y luego verás cómo los cielos se abren. ¿Entiendes? Ahora, Señor, te escogí a ti. Ahora te pido misericordia. Ahora te pido, Señor, piedad. No puedo hacer nada, Señor. Tú sí. Y verás. El que siembra para Dios, ¿cómo cosecha? Lo multiplica. Es bíblico. Y lo puedo experimentar, vivir y dar como en primera persona como testimonio. El que siembra para Dios, cosecha de una forma multiplicada. Y no pongo el número. No lo pongo. Porque si a veces decimos, es que cosechas por 100, a veces se queda corto. ¿Entiendes? Por eso no me gusta poner el número. Pero si tú siembras para Dios, vas a cosechar de una forma excelentísimamente multiplicada. Dios es un caballero. Dios es muy detallista. Y una vez os prediqué sobre esto. Conoce todo sobre tu vida. Le gustan los detalles. Que tú estés contento. Cuidar de ti, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo. Si tú eres atento con Dios, Dios lo va a hacer contigo. Te lo digo de verdad. Así que, ante una circunstancia de estas características, siempre, por favor, escoge al Señor. Mira, el Señor, ¿cómo te lo digo? En estos versículos que estamos compartiendo, vemos claramente cómo actuaba el poder de Dios. Y quiero que abras bien tus oídos. ¿Tú sabes lo que es un imperativo? No, te lo digo. Un imperativo es, por ejemplo, Jesús. Permíteme que te coja como ejemplo. Si yo te digo a ti, Jesús, guapo, mira, ¿podrías por favor coger esa silla de ahí? Y tú estás allí y, mira, eso no es un imperativo. Un imperativo es que te diga, Jesús, coge la silla. ¿No? Eso es un imperativo. Jesús hablaba así. Jesús cuando habló con el paralítico, no le dijo, oye, paralítico, o como se llamara, no pone el nombre, no se sabe cómo se llamaba ese hombre. Mira, ¿qué te parece? Si te parece bien, si te parece mal, no. Pero, ¿qué te parece si te pones de pie? A ver, vamos a probar, a ver cómo te va la cosa. A ver si tus rodillas te aguantan, o si tus tobillos pueden... Le dijo, levántate. ¡Levántate! Un imperativo, ¿entiendes? Y cuando la persona, y era como actuaba el poder de Dios, cuando la persona aceptaba esa orden, ese imperativo, y hacía y aplicaba la orden que Dios le daba, era cuando realmente el milagro se hacía realidad. ¿Entendéis? No había otra manera. Escucha, Jesús, primero, ¿qué le dice al paralítico ese? ¿Levántate? ¿O qué le dice? No, antes de decirle levántate, ¿qué le hace una pregunta? ¿Quieres ser sano? Claro. ¿Y por qué? ¿Pensáis? Porque claro, un hombre, una mujer, da igual, que haga 38 años, que está en un lugar apartado, solo, viviendo un tiempo de soledad, un tiempo de angustia, un tiempo de enfermedad, 38 años, y que se encuentre en aquel lugar, obviamente, entendemos que aquella persona quería ser sana, quería recuperar o obtener la sanidad. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
¿Por qué? Yo sé que sois muy inteligentes, pero quiero que por lo menos lo meditéis y lo penséis, ¿vale? Y si alguien se atreve, pues que me diga, pues mira, yo creo que fue... Porque Dios está dispuesto a sanar, pero necesita la parcialidad de nosotros. Necesito la sanidad de Dios. Tengo ganas, estoy desesperado por la sanidad de Dios. O sea, Dios ya está preparado para sanarnos, pero Dios espera esa parcialidad del ser humano. Que el ser humano responda. Pienso yo. De alguna manera, el Señor estaba esperando que la actitud de ese paralítico no fuera una actitud negativa o pasiva. ¿Entendéis? Más o menos es esto. ¿Por qué? Muy sencillo. Y escuchad bien, por favor. Uno podía llevar 38 años. ¿Ese hombre trabajaba? No trabajaba. ¿Ese hombre comía? Sí que comía. ¿Ese hombre se vestía? Sí que se vestía. ¿Y eso por qué, pastor? ¿Cómo es? Bueno, pues debido a la misericordia de la gente, ¿verdad? Debido a lo que la gente le iba dando. Y ese hombre podía haberse acostumbrado a ese ritmo, a ese nivel de vida, que bueno, de alguna forma estaba enfermo, era paralítico, pero bueno, mira, ya, oye, ¿sabes qué te digo? Que ya me acostumbré. Son tantos y tantos años que, mira, yo ya no quiero ser ni sano, porque, total, si consigo mi sanidad, voy a tener que trabajar. Y yo ya no quiero trabajar. Ya no tengo edad para trabajar yo. ¿Qué dices? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Al campo? Calla, calla. Lo que quema el sol, pasando sed y calamidades. Estoy bien así. Estoy bien. ¿No? Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Escúchame, hoy el Señor te pregunta a ti de la misma manera. ¿Quieres salir de la situación por la cual has caído y no puedes levantarte? Y no me contestes. Hay gente que está pasando o ha pasado por situaciones, sea de carácter, sea de pecado, sea lo que sea, y no puede levantarse. Y Dios te pregunta, ¿quieres realmente salir victorioso de esta situación? ¿Quieres realmente que yo te levante y te saque de esta situación? El paralítico que contestó. ¿Qué dice la Biblia que contestó el paralítico? La respuesta fue inmediata. Dijo sí. ¿Sabes que hay veces que venimos a la iglesia o venimos a la presencia del Señor y venimos de una forma rutinaria? Porque hay que ir, porque hay que cumplir, por lo que dirán. Rutinaria. Era lo que precisamente Jesús quería evitar y quería que entendiera aquel paralítico. ¿Quieres ser sano? O sea, ¿tienes anhelo de que yo te sane o estás aquí por rutina? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Por rutina? ¿O quieres ser bendecido de verdad y esperar a que los cielos se abran y a que Dios te sorprenda? ¿Qué queremos? ¿Estamos caminando en el Evangelio por rutina o realmente porque esperamos algo más? Obviamente porque amamos a Cristo, pero porque esperamos algo más de Dios. Y sé que Dios puede sorprenderme. O estoy por rutina simplemente. ¿Qué vida llevo yo? ¿Entiendes? Por eso el Señor le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Claro, en esta pregunta se esconde un misterio profundo, un misterio, diríamos, en una gran profundidad. Detrás de esta pregunta. Es como diciendo, ¿tú qué esperas? ¿Te has acostumbrado a ir a la iglesia así? ¿Te has acostumbrado a vivir una vida así, más o menos, que voy trapicheando? Porque yo, es que claro, es que tengo un carácter y eso no puedo sacármelo de encima, porque, y mira, ¿sabes qué? Yo, es que este trabajo me está matando, y venga, y todos son peros, y el porqué, y cosas negativas, y bueno, y al final uno se conforma, y bueno, ya vendrán tiempos mejores, y no sé qué, y estoy viviendo de derrota en derrota, en lugar de victoria en victoria. Y el Señor le pregunta al paralítico, pero vamos a ver, ¿tú
quieres ser sano. Claro, uno pensará, pero bueno, Señor, está diciendo, para mí es una tontería. No, pero no es ninguna tontería, porque era una lección y una enseñanza para ti y para mí. ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos de Dios? ¿Queremos algo más? ¿De qué forma venimos a la iglesia? ¿Cómo caminamos entre semana? ¿Entiendes? Iglesia. Pero la respuesta del paralítico fue inmediata. Le dijo, ¿qué le dijo el paralítico? Claro, es que el paralítico le contesta conforme su forma de pensar. No le dice, sí, Señor, quiero ser sano. Claro, él quería ser sano, pero ¿dónde estaba depositada su confianza? Lo que antes te he dicho, en las aguas del estanque de Betesda, en mojarse con esas aguas después de haber sido removidas por el ángel. ¿Entendéis? Por eso para él era imposible eso. Si era paralítico, ¿cómo iba a llegar el primero? Si era paralítico y toda la gente que había a su alrededor, que era una multitud, ¿quién iba a dejar de ser sanado él mismo para acompañar a aquel inválido para que él fuera sano? Era inviable, era imposible. Por eso le dice el Señor, como diciendo, claro que quiero ser sano, pero soy paralítico. ¿Cómo voy a llegar yo primero en las aguas? ¿Sabes quién habla así? Hoy me estoy desquitando. Como soy el pastor, pues bueno. Habla así quien no ha conocido a Cristo. Quien tiene su mirada puesta y su esperanza puesta en las aguas del estanque de Betesda. Así habla el que no conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo dice, Señor, pero a mí me da igual llegar el primero como llegar el último a mojarme en las aguas. Yo sé que tú eres la verdadera casa de misericordia. Eres el Dios sanador, el Dios Al Shaddai, el Todopoderoso. ¿Entiendes, iglesia? Aquel hombre habló así porque su esperanza estaba puesta según las costumbres y rituales humanos de la época, en las aguas del estanque. Por eso Cristo vino a romper los esquemas humanos y religiosos de la época. No, yo soy Cristo, yo soy Jesús. Y estoy por encima de todo esto. Da igual que tú te bañes el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, como que no te bañes en las aguas. Da igual, te voy a sanar igual. Lo que diga el mundo me da igual. Lo que me diga la familia me da igual. Que voy a quedar mal. Quedo mal. Pero yo sé lo que Dios dice. Amén. Y habla a mi corazón. Él está por encima de las aguas del estanque de Betesda. ¿Entiendes? Que no hace falta que me moje, que no hace falta que siga las corrientes del mundo, que no hace falta que siga los consejos de personas de mi entorno que no son creyentes. Y el que tenga oídos, oiga. Amén. Él está por encima de todo eso. Por eso principalmente y primeramente es agradar a Dios. Buscad en el reino de los cielos y su justicia. Y los demás vendrán. Aleluya. Es una regla. Es que a veces en los esquemas de la Biblia los tomamos mal. Es una palabra muy bonita, esto de buscar. Sí, pero fíjate que eso es como una regla de 3 matemática. Si tú haces eso, como consecuencia vendrá lo otro. No es que sean palabras vanas, superficiales o bonitas que estén escritas. No, es que si tú haces eso, vendrá como consecuencia lo otro. Es una regla de 3. ¿Entiendes? Donde la X corresponde a un resultado definitivo y final. Eso es lo mismo. ¿Tú quieres bendición? Sí. Pues tú haz lo que tengas que hacer como cristiano. Amén. El milagro no lo vas a hacer tú. El milagro, cuando hay una sanidad en la iglesia y el pastor, por ejemplo, ora por un enfermo, no es gracias al pastor. Es gracias a Cristo, al Espíritu Santo. El milagro lo hace Él. ¿Entendéis? Y la mentalidad de aquel hombre, voy acabando, no era otra que la de obtener la sanidad, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Porque el Señor está por encima de todo ritual, de toda costumbre
diríamos, humana y de alguna forma fue una enseñanza para la gente de la época y también para nosotros. Y escucha, ¿tú crees realmente que el Señor cuando hay un milagro, ¿cómo crees que realmente opera? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? En los cielos. Uno a uno, por favor. Operar, Hombre, gloria a Dios, ahí el contexto. operar conforme a la fe de nosotros. O sea que tú crees que si nosotros tenemos poca fe, ¿no? Entonces, de alguna manera, el poder de Dios está limitado en nuestra vida, ¿no? Eso es cierto. Escucha bien, mira. Sí, no, tienes razón. El poder de Dios, escucha, cuando hay, diríamos, un milagro, cuando el poder de Dios tiene que activarse, ¿me escuchas, iglesia? Amén. Cuando el poder de Dios tiene que activarse, nunca, pero esto quiero que lo tengas bien claro, bien claro, nunca prescinde del esfuerzo del hombre. ¿Y eso qué significa, pastor? Muy sencillo. Que tú tienes que hacer lo que tengas que hacer y lo que esté en tus manos. Lo que siempre diríamos, te digo, o sea, una persona no puede relajarse, no puede apoltronarse en un lugar y decir, bueno, el Señor va a hacer el milagro. Mirad, hay gente, hago un pequeño paréntesis, hay gente que me dice, mira, yo iré a la iglesia cuando el Señor haga este milagro. Digo, vale, pues entonces ya te voy a guardar tu sitio y lo ponemos con un plástico. ¿Por qué? Porque claro, se va a llenar de polvo. Porque tú, de alguna manera, lo que hiciste fue alterar el orden de prioridades en Dios. Eso no dice la Biblia, dice otra cosa. Entonces, eso es de alguna manera como relajarse, apoltronarse, decir, bueno, ya Dios hará, y cuando Dios haga el milagro, yo ya voy a actuar y yo haré. No vas a ver nada en tu vida, no vas a ver ningún milagro en tu vida, no vas a ver el mover de Dios en tu vida. Es todo lo contrario. Uno no puede, diríamos, relajarse, uno no puede, diríamos, estar quieto, ¿entiendes? Debes cooperar con Dios, debes hacer lo que esté en tus manos para cooperar y que donde tú no llegues, llega el poder de Dios, ¿entiendes? Pero tú, o sea, mira, el milagro es algo conjunto, es una cooperación entre Dios y tú, y hace que tu cooperación y la de Dios se juntan, y es como que emerge el milagro, ¿entiendes? Pero si yo me quedo quieto y yo solamente confío y digo, bueno, Dios hará esto con mi familia, Dios hará esto con mi hijo, Dios hará esto con el trabajo, Dios hará esto... Sí, está. Son palabras bonitas, sí, muy bonitas, de verdad. Y hay gente que viene así, con su Biblia y con palabras bonitas. Dios hará, Dios sabe todas las cosas, ¿Os suena algo esto? Son las típicas palabras de un creyente. Dios sabe todas las cosas. Sí, claro que lo sabe. ¿Y yo qué hago? Y si lo haces, gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad, estás en el camino correcto. Pero debemos hacer lo que realmente está en nuestras manos. ¿Vale? Cooperar junto con el Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Tú crees que el paralítico cooperó en el milagro? Y voy a decir esto y termino. Tenía más preparado, pero ya termino aquí. ¿Tú crees que el paralítico cooperó con el milagro que hemos leído en este capítulo 5? Sí. Claro que cooperó. Obviamente que cooperó. ¿Qué le dijo el Señor? ¡Levántate! Un imperativo, como antes te he dicho. Y aquel hombre era ciego. No. Tenía un problema principal. O sea, era como una utopía, era como una broma lo que le dijo el Señor. ¡Levántate! Aquel hombre podía haber actuado enojado.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que me levante? Si llevo 38 años postrado, ¿cómo voy? Si precisamente llevo 38 años así, porque lo que quiero es levantarme. Y no puedo levantarme. Y tú me dices a mí y me ordenas que me levante. Y aquel hombre hizo el esfuerzo que poca gente entiende. ¿De qué, pastor? ¿De levantarse? No. Él hizo el esfuerzo que poca gente entiende. Él hizo el esfuerzo de tener la fe suficiente para creer en el imperativo de Cristo. La cooperación. ¿Entiendes? La cooperación. Él dijo, él escuchó. El otro le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, pero primero levántate. Primero levántate, porque no voy a poder coger mi lecho e irme si antes no me levanto, pero a la vez soy paralítico. ¿Y este qué me está contando? Ese hombre tuvo que hacer el esfuerzo de tener la fe suficiente y necesaria para poder levantarse, para poder cooperar con Cristo. ¿Entiendes, iglesia? Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Lo que tú y yo debemos tener. Hoy en el siglo XXI, en medio de problemas económicos, laborales, sociales, familiares, en medio de situaciones que realmente a veces nos rodean y nos acomplejan y nos dejan un poco tocados. A veces, en estos tiempos, la fe queda muy tocada. Muy tocada. Yo os lo digo como pastor y vamos, y cuando voy, bueno, lo sabemos. La fe queda muy tocada. Muy tocada. Y es complicado, es difícil. Aplicar en circunstancias es imperativo. Que el Señor te dice, haz esto. Y uno dice, Señor, ¿entiendes? Amén. Os hablo más claro, iglesia. Porque a veces veo caras que no sé si me comprenden. Mirad, pondré un solo ejemplo para que me entendáis. Y lo dejo aquí. Y ese ejemplo que sirva de traslación a otros ejemplos. Y hablo con personas que me han dicho, me sale un trabajo. Ah, gloria a Dios, estupendo. Pero me va a impedir venir a la iglesia. Ah, pues ya no es tan estupendo. Es todo lo contrario. Y me preguntan la siguiente, siempre digo lo mismo, ¿estás seguro de que viene de parte del Señor? No, pero las circunstancias son las que son, económicamente es lo que hay. Perfecto, muy bien, pues ya está, nada más que hablar. Estás pasando por encima del plan de Dios. Apaga y vámonos. Hombre, pero aquí está. No, es así, lo siento. O sea, tú estás diciendo de que las circunstancias son estas, no estás seguro ni segura de lo que estás haciendo, pero claro, esto es lo que cuenta. ¿Qué prima? Esto. ¿Qué prima? Esto. O sea, tú en lugar de confiar en Cristo, estás confiando en las aguas del estanque de Bethesda. Tú no sabes que Dios puede sorprenderte. Tú no sabes que si tú escoges primero a Dios antes que, como antes he predicado, que al hombre, antes que al trabajo, Dios puede sorprenderte y darte un trabajo donde realmente trabajes menos y ganes más. Y te puedo hablar de testimonios aquí mismo, hoy mismo, presentes en este lugar. Pero claro, ¿qué es lo fácil? Costumbres, liturgias, rituales humanas. No. Aguas del estanque de Bethesda. Es lo que conozco. Si es que yo es lo que conozco. Yo sé que aquí sí que puedo sanarme si toco esa agua. Pero Cristo, no sé, tengo mis dudas. Claro, si dejo el trabajo, oye, es que es una oportunidad. Voy a ganar 1.300 euros, ¿eh? ¿Dónde voy a ganar eso? Y Cristo dice, Dios mío, no han entendido nada. Y lamentablemente hay gente que lo sigue haciendo. Y es así, lo siento, y tengo que hablar claro porque es así. Primero Dios o primero las cosas. Buscad el reino de los cielos y su justicia. Pastor, es que usted me está poniendo un caso muy extremo. No, es un caso real. Y es el caso más suculento que tenemos, por ejemplo, en la iglesia. El caso más suculento. ¿Sabéis que yo trabajaba los domingos? Yo hacía guardia los domingos.
tuve que dejar. Tuve que escoger la iglesia o esto. Dije, no. No puede ser. ¿Entendéis? Siempre hay casos, evidentemente. Siempre hay casos. Hablo, a grosso modo, hablo de forma genérica y hablo sobre temas y personas que de alguna manera he hablado para que entendáis un poco lo que estoy predicando. ¿Entendéis? El que escoge a Cristo es como que abre una puerta donde tú no sabes lo que viene detrás de esa puerta. Dios puede sorprenderte en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y luego te das cuenta de que el sembrar para Dios es cosechar de una forma multiplicada, sin poner número. Te lo digo yo, no como pastor, como cristiano. Y aquí hay personas que te lo pueden confirmar. Pero si yo digo, no, Señor, yo hago esto porque creo que es lo correcto, estás dejando a Dios a un lado. Estás limitando el poder de Dios y estás escogiendo ser sanado por las aguas del estanque, en lugar del verdadero, de la verdadera casa de misericordia, ¿no? Que es Cristo. Y que nadie se tome, bueno, por lo menos me gustaría, si no, pues mira, no hay nada que hacer. Yo predico lo que Dios pone en mi corazón, a quien guste o a quien no guste, pero que nadie se lo tome mal, ¿de acuerdo? A veces, escuchad, a veces las cosas duelen. Y cuando duele es porque hay una herida. Cuando escuece, perdón, ¿entendéis? A veces tengo que tocar temas y que no me gustaría, que no es de mi agrado, pero yo quiero vuestro bien. Quiero que vosotros andéis bien, que vuestra vida, que vuestra familia vaya pues de bien en bien, de victoria en victoria, ¿entendéis? No que os estanquéis. Amén. Amén. Y lo digo de verdad, con todo el amor del mundo. Siempre que podáis escoger, escoged a Cristo. Es la mejor elección que podéis hacer para ti y para tus hijos. De verdad. Amén. Señor y Padre, quiero darte